Discutiendo no solo en Colombia, sino a nivel internacional por la cifra escandalosa que usted nos daba, que en Estados Unidos ya hay más de 400 adolescentes y niños hospitalizados por cuenta de la utilización de los vapeadores. Efectivamente, Camila, enfermedades ligadas a la pulmonía en este caso, y lo que están diciendo las autoridades en los Estados Unidos es que puede haber algún componente dentro de los líquidos que utilizan este tipo de vapeadores que esté afectando la salud de la mayoría de ellos jóvenes. Hay que recordar que, por ejemplo, ya la ciudad de San Francisco prohibió la utilización en lugares públicos de los vapeadores, y por otro lado, Camila, también ya se contabilizan 5 muertes por el uso de estos vapeadores y por ese componente que hasta el momento no se sabe que tienen los líquidos para poder uno vapear. Y precisamente esa era la pregunta que hacía el doctor Pombo hoy a los oyentes. Ya le tengo una respuesta de una oyente, pero ¿cuál es su pregunta, doctor Pombo? En el 316-415-7181, que ahí se comunican con nosotros enviándonos sus opiniones y respuestas a su pregunta. Hemos preguntado, ¿cree usted que el uso de estos vapeadores resultará incluso peor que el vicio del cigarrillo? Y me dicen, mire, hola Camila, algunos colegios de Bogotá, que un poco esto lo hablaba Ana Cristina, que también pasa en Medellín, pero Ana Cristina, en algunos colegios de Bogotá está permitido el vapeador. Y me dice acá la oyente, conozco el caso de un niño que por medio del vapeador incluso estaba introduciendo marihuana, porque ahí también estos aparatos podrían, según lo que nos dice la oyente, podrían ser utilizados para otro tipo de sustancias. Ah, no, pues terrible. Es que sabe que, Camila, hay vapeadores que son en forma de lapicero. Entonces, por ejemplo, y lo digo porque yo, o sea, lo sé porque los he visto. Hay vapeadores que se puede llevar en la cartuchera con todos los colores porque la forma es de un lapicero. Entonces, un profesor puede pasar, al margen de que el colegio esté o no esté de acuerdo, el profesor puede pasar encima y ve un lapicero y no un vapeador. Pues, ¿cómo le parece? Vamos a ver, tenemos un oyente en el 316-415-7181. Antes de irnos con los invitados para hablar específicamente de este fenómeno que se está dando no solo en Colombia, sino en el mundo, que se volvió una moda y que además, como nos dice Gonzalo, ya en los Estados Unidos incluso está generando alertas porque hay gente que está en la clínica por cuenta del uso de estos aparatos. Aquí vamos a escuchar a los oyentes. En Mañanas Blue los escuchamos. Los compañeros de la mesa de trabajo, aquí desde el municipio de Zipacón. Yo he fumado en las dos clases, por decirlo así, vapeadores y cigarrillo, y sí pensaría que, aunque sé que los dos son dañinos, pensaría que los vapeadores son un poco más dañinos porque eso trae diferentes esencias, diferentes sabores. Entonces creo que para crear esos sabores tiene que utilizar químicos y muchas cosas, y creo que eso le hace mucho más daño al organismo. Les habló Alexander Camacho aquí desde Zipacón. Un saludo para todos. Gracias. Alexander, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Ana Cristina, de hecho usted estuvo en una tienda de vapeadores, ¿no? Estuvo este fin de semana en una tienda de vapeadores para contarle a los oyentes cómo fue la experiencia a la hora de ir a comprarlo. Sí, precisamente esta mañana, no el fin de semana, esta mañana estuve en una tienda de vapeadores que es, digamos, muy popular porque es en un lugar, es en la Milla de Oro y es muy concurrida, y allá estuve preguntando sobre este mercado que tienen los vapeadores. Estamos ubicados en un café en Medellín donde venden vapeadores. ¿Cuánto cuesta un vapeador? Dependiendo, porque hay unos de 120, 180, 280. ¿Esos vapeadores son colombianos o son de dónde? Esos son importados. Eso sí vienen, pues los que nosotros manejamos son importados. Ustedes tienen toda la serie de aromas y de líquidos para echarle a los vapeadores. ¿Cuál es la oferta que tienen? ¿Cuántos sabores distintos, cuántos olores distintos? Tenemos 3, en el momento tenemos 3. Está de frutos rojos, blueberry y uno de menta. 20,800. O sea, cada frasquito cuesta 20,800. Sí, porque hay unos que son también grandes y vale 84. ¿Usted en un día cuántos vapeadores vende más o menos? Pues aquí casi no se mueve. Aquí de vez en cuando salen 2, 3, 4. Y si viene un menor de edad, si viene, por ejemplo, un muchacho de 14 años, 15 años a comprar un vapeador, ¿usted se lo puede vender? Pues
Sí, sí, porque igual eso no tiene, pues, no tiene tabaco, no tiene nicotina, eso son solamente esencias. A usted no le han puesto ninguna restricción, los dueños del café no le han puesto absolutamente ninguna restricción en la venta de vapeadores. No, señora. Pues ahí precisamente está como es el ejemplo que incluso los menores de edad pueden ir a comprar los vapeadores, no hay ningún tipo de restricción y por eso Eduardo nos contaba como el secretario de Salud de Bogotá dijo, acá deberíamos apelar al principio de prevención. Esperemos a que salgan los estudios, pero por lo pronto que no se puedan utilizar los vapeadores en menores de edad hasta que no tengamos los estudios pertinentes que digan qué tanto daño le hacen a los niños. O que, como lo está analizando fuertemente el Congreso de la República, se prohíba para menores de 18 años y se regule para mayores de 18. Y es que precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la regulación que se quiere promover en el Congreso de la República sobre los vapeadores. Y quien está promoviendo esa regulación es el congresista José David Name del partido de la U. Senador Name, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes. Y bueno, presto aquí a contestar. Este es un tema importante para la salud de los colombianos y especialmente para la salud de nuestros jóvenes. Y por su parte nos acompaña, digamos que la contraparte en este proyecto de ley o a quienes quieren empezar a regular, el doctor Francisco Ordóñez, que es el presidente de ASOVAPE o ASOVAPE. ASOVAPE. O sea, lo decimos en inglés, ASOVAPE. Asociación Colombiana de Vapeadores, que está con nosotros aquí en la cabina en Mañanas Blue. Señor Ordóñez, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Oiga, esto es un fenómeno que ya tiene asociaciones, que eso parece increíble. Los vapeadores empezaron a surgir hace muy poco, o por lo menos en Colombia esta moda se empezó, digamos, a finales del año pasado, y ya ustedes tienen una asociación. No, realmente en el país yo creo que ya un poco más de 9 años la empresa del vapeo como tal. Empieza en Bogotá y el segundo punto donde empieza a tomar fuerza es Medellín. Ya en este momento ya hay más ciudades del país en las cuales hay tiendas especializadas que venden ese tipo de productos. Estamos hablando de un negocio de o sea, ustedes que son una asociación, ¿este es un negocio de cuánto dinero en Colombia? No, hasta ahorita no hemos podido hacer, digamos, calcular esa cifra porque, digamos, han surgido, digamos, durante todo este tiempo nuevas tiendas y hacer ese cálculo es un poco difícil y realmente requiere, digamos, de una logística para poder hacer esa evaluación. Y también nos acompaña para hablar de los vapeadores, de este fenómeno, de la discusión que estábamos teniendo en Colombia sobre la regulación, el doctor Steve Fernández, que es el director de la Unidad de Control de Tabaco del Instituto Catalán de Oncología. Doctor Fernández, bienvenido, gracias a usted también por conectarse con nosotros hasta ahora. Muchas gracias por la invitación. Y entonces a usted básicamente le pregunto, que usted es el que nos puede decir la parte científica. Gonzalo Lázaro, nuestro editor internacional, nos decía, mire, en Estados Unidos ya hay más de 400 personas hospitalizadas por el uso de estos vapeadores. De la investigación que existe actualmente, ¿realmente qué tan dañino es este tipo de aparato para la salud? Sí, la verdad es que tenemos esta sorpresa, una verdadera epidemia de enfermedad respiratoria grave debido a la inhalación de alguna sustancia con vapeadores. Parece ser que seguramente son unas sustancias lipídicas presentes en cannabinoides, cosa que no había pasado hasta ahora a pesar de el uso de casi 10 años de este tipo de elementos. Serían los primeros efectos inmediatos sobre la salud que hemos registrado. Pero doctor, con el uso de vapeadores. Discúlpeme, lo interrumpo. Dime. Entonces, lo que está haciendo daño ahora es la sustancia nueva que se está utilizando en los vapeadores o el vapeador en sí. El vapeador es el dispositivo que se puede cargar con diferentes líquidos que están preparados para a una baja temperatura vaporizar. Convertir el líquido en un aerosol, más exactamente. Entonces, hasta ahora no había habido problemas, aunque había algunos estudios que indicaban, por ejemplo, una disminución de la respuesta inmune, tanto en animales como en hombres, síntomas respiratorios leves en hombres que utilizaban de forma crónicamente estos vapeadores. Ahora, concretamente, la sospecha, porque todavía no está confirmado, es que seguramente recargas para los vapeadores con un derivado del cannabis estaban contaminadas con una sustancia que al vaporizarse en el dispositivo ha afectado a los pulmones. La culpa no es del dispositivo, del vapeador, es de la sustancia, pero bueno, los vapeadores
permiten vaporizar diferentes sustancias y se están utilizando incluso para drogas de abuso. Entonces, eso sí que es preocupante. De todas maneras, no hay un seguimiento a largo término todavía de la experiencia con los vapeadores. Los efectos del tabaco tardamos casi 40 años en empezarlos a conocer. Pero entonces, con lo cual, si nos tardamos 40 años en conocer los efectos del tabaco, claro, usted como experto diría, acá por lo menos deberíamos ser preventivos y no deberíamos permitirle el uso de vapeadores a los menores de edad. A los menores de edad, absolutamente de acuerdo. Como comentaban en la presentación, es un mercado no regulado, ni la propia asociación de vapeadores saben cuál es el volumen de negocio. Lo primero que hay que hacer es regular el mercado, los lugares donde se pueden utilizar estos dispositivos y quién los puede utilizar. Y evidentemente en la mayor parte de los países que ya han regulado el uso de estos aparatos, los limitan a mayores de edad, a partir de los 18 años, y en Estados Unidos incluso a los 21 años en algunos estados. Venga, doctor, lo que usted nos está contando pues es relativamente nuevo, porque lo que creíamos es que los vapeadores o los cigarrillos electrónicos contenían algo de nicotina, pero usted está hablando de cannabis, que es marihuana, o sea... Es marihuana, sí. Los vapeadores se pueden rellenar con diferentes sustancias. Normalmente la mayor parte de fumadores que pasan a utilizar cigarrillos electrónicos o vapeadores utilizan cargas con nicotina. Prácticamente el 90 o 95% de sus usuarios los utilizan con cargas de nicotina que además llevan sabores. Entonces tienen sabor de whisky o de vainilla o de cosas exóticas, de mango, etcétera, y por eso gustan y por eso son muy atractivos para las personas jóvenes y para los niños. Por lo cual también representan, además de por los potenciales efectos sobre la salud respiratoria, hemos visto que desde un punto de vista de salud pública, que es muy importante, estos dispositivos están siendo una puerta de entrada a la adicción a la nicotina de personas jóvenes, adolescentes sobre todo, y niños que los prueban y con unos poco de utilización prácticamente ya son adictos a la nicotina que utilizan. Eso es bastante grave porque estamos abriendo una puerta a la adicción y muchos de ellos continuarán esa adicción con cigarrillos tradicionales. Pero permítame, porque ya que estamos acá con el señor Fernández, que es el de Asovape aquí en Colombia, con el director de la Asociación de Vapeadores, el señor Ordóñez. Señor Ordóñez, ¿por qué no le decimos a la gente lo que hay? Porque yo le preguntaba, esta es una industria de qué monto, y lo que vemos es que hay diferentes cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás. Hay uno, por ejemplo, muy famoso, que es una industria que aquí estoy viendo de casi 38 billones de dólares, que son los Juuls. Y estos Juuls lo compraron un porcentaje de Philip Morris, que son los dueños de Marlboro. Entonces ahora estos Juuls que usted compra, antes se gastaba 10,000 pesos en el paquete de cigarrillos, y ahora para comprar los sabores de los Juuls se tiene que gastar casi 50,000 pesos con la cajita de los aceites que le mete al aparatico. ¿Cuáles son los aparatos que hay hoy en el mercado para que sepamos diferenciar? ¿Qué es lo que se puede encontrar en una tienda de vapeo en Bogotá o en Medellín o en cualquier parte de Colombia? Mira, existen diferentes tipos de productos. Hay unos productos que son abiertos, de tanque abierto, en el cual los usuarios pueden ingresar el líquido que van a consumir. Como lo mencionaban anteriormente, son líquidos que contienen nicotina. Y hay sistemas cerrados, que son los sistemas de pods, que son muy similares al modelo que tú mencionas de la marca Juul, que son sistemas cerrados que se compran los cartuchos, lo utilizas y lo desechas, mientras que los tanques son sistemas abiertos que te permiten a ti ingresar el líquido y a medida que se va acabando, recargarlos. ¿Todos los líquidos contienen nicotina? Es decir, todos los líquidos que se usan, ya sea el de tanque, el que usted recarga, o los Juuls, ¿todos esos aceites contienen nicotina? No, hay la posibilidad de tener líquidos sin nicotina. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, gracias a la posibilidad de regular la nicotina, los usuarios pueden empezar con una cantidad y pueden empezar a reducirla e incluso llegar a cero. Entonces, cuando llegan a cero, muchos usuarios incluso han dejado de vapear y ni tampoco han regresado a fumar, porque finalmente cumplió el propósito, que era ayudarlos a alejarse del tabaquismo. Pero ¿se venden más los que tienen nicotina o los que no tienen nicotina de los productos que ustedes venden en las tiendas de vapeadores? Tiende a venderse más los de nicotina, porque realmente, como es un mercado enfocado a los fumadores mayores de edad, entonces obviamente para bajar la dependencia de la nicotina tienen que empezar a consumir una nicotina, pero gradualmente la van bajando. Usted dice que el mercado de los vapeadores llegó a Colombia hace 9 años más o menos. Sí. Este es un mercado que llegó
intentando que la gente dejara de fumar o, como dice el doctor Fernández, convertirse en una puerta para aquellos que no fumaran, engancharlos y que se volvieran adictos a la nicotina y terminaran fumando cigarrillo. No, siempre llegó como una alternativa para abandonar el tabaquismo. O sea, siempre, digamos, ha sido como la alternativa, digamos, más eficaz que existe para muchos usuarios, o sea, para muchos antiguos fumadores. Es, digamos, la mejor estrategia que ha existido hasta ahorita. Hay un estudio en Inglaterra que dice que dobla el porcentaje con respecto, por ejemplo, a los parches, que son el otro sistema para cesación tabáquica, lo dobla en efectividad. O sea que es mucho más efectivo dejar de fumar utilizando un vapeador que utilizando un parche de nicotina. Exacto, y conozco varios casos y personalmente también me pasó a mí. Profesor. ¿Puedo dar mi opinión? Claro que sí, adelante. Sí, bueno, a ver, se han introducido en el mercado con esa intención, también con la intención de lo que llamamos reducción de daños, porque realmente sabemos que contienen menos sustancias tóxicas, pero la afirmación categórica que hace el doctor Ordóñez no se puede hacer. No está demostrado que los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, sean un mejor elemento para conseguir el abandono del tabaco de los fumadores. Hay tan solo 2 estudios publicados que dan unos datos, unos de igualdad de eficacia y este último que comentaba el doctor Ordóñez, que sí que supera la eficacia de los parches de nicotina o de las pastillas de nicotina. Pero es solo un estudio, ningún nuevo elemento médico, tratamiento o proceso diagnóstico se introduce en el sistema sin más estudios. Realmente esto es lo complicado. También tenemos datos de las encuestas. Sabemos que, al menos en los países europeos y también en Norteamérica y Canadá, en los Estados Unidos de América y en Canadá, prácticamente entre el 50% y el 65% de las personas que vapean continúan fumando, de manera que ese objetivo de dejar de fumar no es tal. Muchos vapeadores los utilizan para poder vapear en las zonas, en los lugares donde está prohibido, porque en muchos países ya se ha legislado. Por tanto, ¿podrían ser útiles para dejar de fumar? Lo digo en condicional, ojalá. ¿Lo sabemos en la actualidad? No, todavía no tenemos suficiente evidencia acumulada y eso es muy necesario porque tenemos una proporción de fumadores muy grande en la población, según los países entre un 10% y casi que un 45-50% de la población adulta es fumadora. Por tanto, antes de introducir un tratamiento, entre comillas, para dejar de fumar, debemos de conocer si es eficaz y sobre todo debemos saber si es seguro. Los ensayos clínicos, igual que se hacen para medicamentos, se pueden aplicar a estos dispositivos. Tenemos alguno ya publicado, pero necesitamos más evidencia y mantener un principio de precaución. Doctor, pero entonces si vamos a esto que usted nos ha dicho que es un entrenamiento, no solamente para el que quiere dejar de fumar, sino el que se está entrenando, que puede funcionar también en ese sentido. Hemos hablado de distintos tipos de dispositivos, el cigarrillo electrónico, el vapeador, los distintos que hemos mencionado. ¿Hay alguno que sea más riesgoso, que la dosificación sea distinta y que por tanto lo pueda hacer más riesgoso? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la nicotina es una sustancia que a dosis muy altas y ingerida, por ejemplo, por vía oral, puede llegar incluso a ser mortal. De hecho, la nicotina es un veneno. La nicotina no es cancerígeno, tiene efectos a nivel del sistema nervioso central y la legislación que debería existir sobre los líquidos y los vapeadores tiene que fijar cuál es ese límite. Yo ahora no recuerdo cuál es la concentración, pero por ejemplo en la Unión Europea está legislado y curiosamente la marca de cigarrillos electrónicos que comentábamos antes, Juul, en Estados Unidos causó un impacto muy grande porque tiene una dosis 3 veces más alta que la permitida en la mayor parte de países europeos. De manera que para adecuarse al mercado europeo, esta marca comercial ha tenido que disminuir las dosis. La asimilación de nicotina es muy fuerte a través del vapeo y entonces eso se tiene que regular. Doctor Fernández, pero entonces quiero tener una claridad. Acá lo que le hace daño al ser humano, lo que le hace daño a los pulmones, lo que enferma a la gente, no es el mecanismo de vapear, no es utilizar el aparatico, sino utilizar los líquidos que contienen nicotina. Si usted vapeara con un líquido que tuviera sabor a fresa, a chocolate o a lo que fuera, pero no tuviera nicotina, eso no le hace daño a los pulmones. No es exactamente así. Para poder vaporizar esos sabores, todos los vapeadores llevan, por ejemplo, glicerina y otras sustancias. Lo que tenemos que desmentir es que el vapeo es vapor de agua. Cuando un vapeador inhala
y luego exhala el vapor, eso no es vapor de agua, igual que el vapor que podemos tener en un puchero cuando hervimos unas patatas. Eso no es vapor de agua, es un aerosol derivado de otras sustancias químicas que a baja temperatura pasan al formato de aerosol. Y ahí podemos tener algunos contaminantes importantes, algunos tóxicos importantes. Además hay un dato añadido. A diferencia del tabaco, se calienta mediante una resistencia y hemos detectado que en el aerosol, en el vapor de estos dispositivos, encontramos metales pesados que son también perjudiciales para la salud. Pero entonces, eso me lleva a preguntarle lo que le estamos preguntando a los oyentes, doctor, usted que es el experto. ¿Acá terminó siendo peor el remedio que la enfermedad? ¿Puede ser? Porque lo que nos dice el doctor Ordóñez es, oiga, sí se introdujeron los vapeadores para ayudarle a la gente a dejar de fumar. Bueno, pero aquí terminó siendo... Eso le pregunto, porque hay quienes critican, por ejemplo, a Philip Morris, que dicen, como se dieron cuenta que ya la regulación los estaba acorralando y era cada vez más difícil poder vender cigarrillos, generaron un nuevo mecanismo para vender otros productos que tuvieran que ver con la combustión y que la gente pudiera fumar otro tipo de cosas o vapear otra cosa. Eso clarísimamente es así. Philip Morris es muy cínica al decir que desea un mundo sin humo, porque está promocionando un nuevo tipo de tabaco que también se aerosoliza, y además tiene el 30% de esta compañía que ha subido en la bolsa norteamericana espectacularmente, Juul. Entonces, si realmente desean un mundo sin humo y sería mejor sin tabaco, lo que tienen que hacer es cerrar sus fábricas y dedicarse a otros negocios, que seguramente tienen dinero para reconvertirse fácilmente. A ver, decir que los cigarrillos electrónicos son para dejar de fumar está bien, pero se ha utilizado como estrategia de mercadotecnia, de marketing, para vender. Aquí lo vimos en España hace 10 años, cuando se introdujeron estos dispositivos, aparecieron comercios de cigarrillos electrónicos en cada calle de cada ciudad, y no exagero, fue una cosa increíble. Pasado las primeras Navidades, donde casi todos los fumadores recibieron como regalo un vapeador por parte de sus seres queridos, porque todos sus seres queridos quieren que dejen de fumar y creyeron que esto iba a funcionar. Después de eso, y cuando vieron que no funcionaba, los dejaron y están seguramente en el cajón o en alguna caja de sus casas, o los han vendido por Wallapop o en alguna tienda en Internet. Realmente, decir que los cigarrillos electrónicos pueden ser útiles para dejar de fumar, a mí me gustaría que se pudiera demostrar, pero con la evidencia que tenemos hoy en día no. Tampoco sabemos qué efectos a medio y largo plazo van a tener, y ahora hemos tenido un caso importante de efecto adverso, no debido a las sustancias que normalmente se ponen, sino a unos usuarios que aprovechan el vaporizador para utilizar unas sustancias diferentes. Pero entonces permítame para preguntarle aquí al doctor Ordóñez, que es el de la asociación. O sea, a usted le estamos dando palo aquí porque evidentemente lo van a regular, y acá hay una serie de afectaciones a la salud. Pero mire, señor Ordóñez, ¿cuántas tiendas de vapeadores hay en Colombia o que pertenezcan a su asociación? De las que nosotros tenemos registradas hasta ahorita hay 80 tiendas registradas. Como te decía, están saliendo con más frecuencia otras tiendas. 80 entre Bogotá y Medellín. No, en todo el país. Yo sí quiero hacer una aclaración frente a la regulación. Nosotros sí estamos de acuerdo con una regulación, pero una regulación diferenciada. Es decir, nosotros estamos de acuerdo que este tipo de productos no debe llegar a las manos de los menores de edad. Pero hoy en día llegan. O sea, como no hay regulación hoy en día de esas 80 tiendas, hay menores de edad que van y compran esos aparatos. Claro, nosotros trabajamos con las tiendas, digamos, la asociación es una asociación de usuarios, no de empresarios. Desde la asociación de usuarios, como la tienda es quien le vende finalmente al usuario, lo que nosotros le decimos a las tiendas es: tenga cuidado, por favor, al momento de vender el producto que está vendiendo, porque esto no debe caer en manos de menores de edad. Y por eso estamos de acuerdo en una regulación diferenciada que no sea incluida dentro de la ley antitabaco, que es... Pero cuando usted dice diferenciada, es que les permitan, por ejemplo, usar los vapeadores en sitios cerrados, que hoy en día el cigarrillo no se puede utilizar en sitios cerrados. ¿Ustedes no quieren que los incluyan ahí? No, digamos, es una discusión que queremos dar, y por eso nosotros enviamos un comunicado hace un par de días atrás
pidiendo al Congreso que nos den ese espacio para discutir y mostrar nuestros puntos. Hay varios puntos con los cuales estamos de acuerdo con el senador Name, pero creemos que esos puntos tienen que ser trabajados en una ley totalmente diferente a la ley antitabaco. Ese es nuestro punto. Nosotros sí consideramos que debe haber una regulación, por ejemplo, para evitar que los menores de edad utilicen ese tipo de dispositivos, no promocionarlos en personas que no fuman, ¿sí? También nos interesa esa parte, pero queremos que sea totalmente diferenciada, que no esté dentro de la ley antitabaco y que tiene, digamos, otros matices mucho más profundos que queremos discutir para poder realmente hacer una regulación equilibrada. Permítame, porque entonces me voy a ir para el Congreso de la República, que ahora sí le doy paso a usted, doctor Name, senador Name, después de ya tener el contexto de salud sobre los vapeadores, de lo que está pasando en Colombia. El proyecto, rápidamente, ¿cómo busca regular? ¿Cuáles son los puntos específicos de la regulación que usted presenta sobre los vapeadores? Bueno, Camila, primero quiero saludar al doctor Fernández y a Francisco. Mire, yo quiero que me dejo el espacio prudente porque es muy importante. Lo que estos señores vapeadores y cigarrillos electrónicos lo que mueven son miles de millones de pesos. ¿Tiene usted la cifra? ¿Tiene usted la cifra para...? Millones de pesos. Mire, nosotros no queremos ni meternos en sus ventas ni prohibir la utilización, porque si en Colombia ya se permite recreacionalmente o de una forma medicinal fumar marihuana, no queremos prohibir ni el uso del tabaco, ni el uso del vapeador, ni el uso del cigarrillo electrónico. Pero como los legisladores del mundo que hacemos este tipo de legislaciones, porque yo fui el autor de la ley 1335 del 2009 que prohibió el uso del tabaco en espacios cerrados, patrocinó el deporte, todo lo que es la ley antitabaco, hemos llamado a todos estos sistemas la maldición del siglo XXI. ¿Por qué? En el caso de Philip Morris y British American Tobacco, ellos crearon estos nuevos dispositivos porque vieron que sus ventas del tabaco regular bajaron ostensiblemente cuando se hizo la ley antitabaco. Con esta ley antitabaco hemos salvado miles de vidas. Claro, pero yo le pregunto, senador Name, me disculpa que lo interrumpa, y es... Acá lo que le entiendo al señor Ordóñez es sí que haya regulación, pero no que se nos meta en la ley antitabaco. ¿Cuál va a ser la ellos tienen que estar en la misma ley y es sencillo. ¿Por qué? Porque es que la ley lo que dice es lo siguiente, Camila. Primero, no se le puede vender a ningún menor de edad. Segundo, no se puede utilizar en espacios cerrados, porque Camila, usted no puede ir, no puede estar en un restaurante y alguien que esté con un vapeador esté al lado suyo. Eso no puede ser. El vapeador o el mayor de edad que quiere usar vapeador puede ir a un espacio y fumarse eso él a donde él quiera, con su desarrollo de la personalidad. Tercero, hay que prohibirle a todas esas plataformas digitales, los rapitenderos y todas esas plataformas, a que distribuyan y lleven esos productos porque están cayendo nuestros menores de edad en ese tema. Pero permítame, Cuarto, senador Name, ya lo voy a dejar seguir con sus puntos, pero es que rápidamente quiero preguntarle al doctor Fernández. Doctor Fernández, usted desde la investigación, desde este trabajo que ha venido haciendo, usted sí dice y cree conveniente que la misma legislación, la misma regulación que tienen los cigarrillos, que tiene el tabaco, debe dársele a los vapeadores. ¿Debería ser una regulación similar o distinta? Que creo que ese es el debate aquí. La regulación tiene que ser similar, no lo digo yo solo, sino que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que también intenta aplicar un principio de precaución. Por diferentes aspectos, como estaba relatando el senador Name, es muy importante que los cigarrillos electrónicos se regulen y se regulen mediante la misma ley del tabaco. No son exactamente productos del tabaco, pero están muy relacionados. Y sería bastante inconcebible que se puedan utilizar estos dispositivos en lugares en los que se puede fumar. Esto no tiene que ser así, porque además esto promueve que los vapeadores sigan fumando en algunos lugares y utilicen los vapeadores en aquellos que están prohibidos, ¿no? Eso no tiene que ser así. Además de los problemas que hemos comentado, el vapeador, este sistema de cigarrillos electrónicos, tiene otro añadido, que es el de renormalización del consumo de tabaco. En la mayor parte de sociedades hemos conseguido relegar el tabaco a un segundo término. Hace 15, 20, 40 años fumar era lo normal. En una reunión de amigos,
la persona extraña era la que no fumaba. Si se Claro. juntaban 8 personas Y ahora- a comer, y eso ahora no es así, porque hemos hecho educación sanitaria, hemos hecho campañas, se ha subido el precio del tabaco. Por tanto, los vapeadores tienen que tener también una fiscalidad parecida a la del tabaco, y su uso no se debe de permitir en los mismos lugares que no se utiliza el tabaco. ¿Por qué? Porque si no, en lugares, imagínense una biblioteca pública en la cual alguien enciende un vapeador. Ahora eso está pasando en algunos países que no tienen regulación, o en algunos lugares en los cuales parece que, bueno, como pasaba con el tabaco, gracias a las tácticas de la industria, que por ejemplo en bares y restaurantes en muchos países se aprobó la ley del tabaco. No sé cómo es la ley en la actualidad en Colombia, pero por ejemplo nosotros en España durante unos cuantos años, a mal ejemplo para muchos otros países, se permitió fumar en la hostelería, en bares, restaurantes, etcétera. Eso fue nefasto, porque no se cumplía la ley en ningún sitio y continuaba promocionando el uso del tabaco. Oscar. La ley tiene que ser similar. Pero sí, Oscar, es que esto que dice precisamente esto que dice el doctor Fernández es verdad. Ya al fumador se le mira mal. Eso sí, no nos digamos mentiras. Al fumador se le mira Especie en mal. vía de extinción, sí, sí. ¿cómo no? O sea, mejor dicho, el fumador es el que fuma y le toca salir, bajar pues, por las escaleras e irse solo a aguantar frío, por lo menos en Bogotá. Lo que se ha pasado, Oscar, con los vapeadores es que ya pues, el vapeador, el que usa este aparato, uno sí no lo ve mal. Eso uno no, pues como que no hay una sanción social al que vapea. Camila, pero mire, escuchando al doctor Fernández y también al doctor Name, se me ocurre uno preguntarle al doctor Name por qué razón igualar tanto los vapeadores y los cigarrillos electrónicos con el cigarrillo tradicional. Si el doctor Ordóñez está diciendo que son distintos, entonces ¿por qué, doctor Name, insistir en igualar unos y otros? No, a ver, yo creo, Oscar, que al final el fin o por lo que crearon estas grandes multinacionales estos nuevos productos es lo mismo, es crear una adicción. Inclusive yo creo que esto es más peligroso todavía que del cigarrillo regular, y voy a decir por qué, porque Camila aquí le ha faltado decir una cosa muy importante. Nosotros en Colombia, como tenemos un gran vacío para los vapeadores y el cigarrillo electrónico, nosotros no sabemos ni de dónde están llegando esos miles y miles de productos. Y a mí me da pena con el doctor Francisco, porque yo he visto en muchos sitios que el negocio es venderle a los menores de edad y iniciar a nuestros menores de edad en el tema del vicio del cigarrillo electrónico y los vapeadores. Pero cuando usted se refiere a que no sabemos, senador Name, de dónde vienen las sustancias, ¿usted a qué hace referencia? ¿Que acá hay contrabando, que no sabemos de dónde vienen los productos? El contrabando es infinito. Muchos productos de China, muchos productos de muchos países que no están regulados. Porque como este es un mercado nuevo, no hay regulación en Colombia, hay muchos vacíos, están trayendo productos de muchas partes. Y por eso es que necesitamos una regulación, necesitamos una ley. Quiero aclarar, no lo estamos prohibiendo, pero sí lo estamos regulando. No pueden venderle a nuestros menores de edad esos productos, no se puede vender discriminadamente, tiene que haber un control por parte de la salud, debe haber el INVIMA. O sea, en Colombia tenemos un serio problema y no vaya a ser que en unos años, por no hacer una regulación clara, vayamos a tener un problema muy grave de salud, como pasó con el cigarrillo. Senador, mire, el cigarrillo regular produjo miles y miles de cánceres en garganta, en exófago, en pulmones. Y entonces, a mí lo que me preocupa inicialmente, porque cuando hicimos esta ley antitabaco, lo que queríamos era, primero, salvar al fumador de segunda mano y segundo, salvar a nuestros jóvenes. Senador, mire, Entonces, qué pena interrumpirlo, senador, pero yo quiero que usted, me imagino que sabe muy bien que uno de los países que son pioneros precisamente en la reducción de daños es Inglaterra, e Inglaterra tiene como política pública recomendar a las personas que fuman el uso de los vaporizadores. E incluso el Colegio Real de Médicos aseguró a través de un análisis de muchos estudios que es 95% menos nocivo que el tabaco.
es una política pública que también se está estableciendo en Nueva Zelanda. Francia va en la misma ruta, o sea, son países, y usted sabe que Inglaterra es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Es uno de los principales patrocinadores de programas de salud en el mundo, y también es uno de los mayores patrocinadores de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, un país que tiene, digamos, esta reputación, ¿cómo se atrevería entonces a hacer una regulación como la que tiene ahorita, que digamos es la TPD que se aplica para Europa, pero es una TPD plana realmente, e incluso hasta en los hospitales se han autorizado puntos de venta de vaporizadores en Inglaterra? Entonces yo no entiendo cómo un país que lleva trabajando esa política varios años, entonces desconozcamos un proceso en el cual las tasas de tabaquismo han bajado considerablemente. La baja después de que se empezó a aplicar esta política es la tasa de tabaquismo más baja que ha existido en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces yo le pregunto al senador Nami, si no es una estrategia para reducir el tabaquismo lo que está pasando en Inglaterra, entonces ¿por qué eso no lo podemos aplicar nosotros en Colombia con una regulación diferenciada? Nosotros no estamos en contra de la regulación, estamos a favor de una regulación, pero es que es un producto totalmente distinto al tabaco. Pero a ver, doctor Fernández, creo que usted quería decir algo precisamente sobre esto. Sí, realmente, a ver, el doctor Ordóñez ha dado varios datos que no son del todo correctos. Realmente el Reino Unido es un país con un sistema sanitario avanzado y es el único país que ha adoptado estas medidas. Mi pregunta es, ¿cómo es que otros países no lo han hecho si parece que es tan evidente? Pues sencillamente porque la aproximación ha sido diferente y porque hay una serie de colegas científicos que han apostado por la reducción de daños. No están ofreciendo el cigarrillo electrónico a toda la población de fumadores, que prácticamente es un 15% de la población adulta, sino que la están utilizando para dejar de fumar, además de otras medidas de eficacia probada en personas difíciles, fumadores de muchos años, de muchos cigarrillos al día, con enfermedades graves acompañantes, muchos con trastornos mentales, con una estrategia de reducción de daños dirigida a las personas, no como una campaña masiva para toda la población. Eso en primer lugar. 2, es mentira que la prevalencia de tabaquismo, más exactamente hablando, se haya reducido en el Reino Unido en los últimos años a expensas de la introducción de los cigarrillos electrónicos. La tendencia secular, que decimos estadísticamente, viene siendo la misma. Y en cambio sí que han aumentado el número de personas adictas a la nicotina gracias a los vapeadores. Eso es así. La Directiva de Productos del Tabaco ha legislado los contenidos de los cigarrillos electrónicos. Evidentemente no prohíbe su uso ni tampoco legisla dónde se pueden utilizar o no, igual que hace con el tabaco convencional. Pero la Organización Mundial de la Salud tiene una idea bastante clara de lo que está pasando. Realmente en el Reino Unido han utilizado esta estrategia y no hay otros países que lo estén haciendo. En Nueva Zelanda se está empezando a discutir. Y pero venga, profesor, también. Es que aquí aparentemente, por lo menos en los pagos colombianos, la discusión no es si se regula o no. Todas las partes dicen sí se regula. Lo que yo estoy viendo es por dónde se regula y cómo se regula. Entonces eso me da pie para preguntarle al doctor Ordóñez la misma pregunta que le formuló Óscar Montes desde Barranquilla al senador, pero a la inversa. Es decir, ¿por qué ustedes se quieren salir del sistema? Y voy a utilizar sus propias palabras. Ustedes quieren que no se utilice o no se le permita venta a menores, no en espacio cerrado. ¿Están de acuerdo en reglamentar o regular los lugares de venta? Seguramente restaurantes y hostelería tampoco, y obviamente los permisos previos del Estado a través del INVIMA, ¿están ustedes también de acuerdo? Entonces, ¿por qué no incluirlo en la ley 1335 del 2009? Exacto, ¿qué es lo que no les gusta esa ley para los vapeadores? Fuera de decir, ya lo dijo, no, es que no quiero que me igualen, pero ¿por qué no? Porque bueno, primero, no es un producto de tabaco. Segundo, consideramos que la regulación tiene que ser vigilada. Digamos, el INVIMA hace un tiempo sacó una declaración diciendo que ellos no estaban como en la posición de mirar, de poder regular ese tipo de productos, porque fue una solicitud hecha desde el Congreso, creo que fue en el 2015. Entonces sí queremos una regulación, sí queremos que hayan unos entes. Creemos, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio sea, digamos, el ente regulador. Eso lo recoge el proyecto de ley número 174 que va para segundo debate ahorita en el Senado. Y además le digo, el tema de la DIAN también está incluido en el proyecto de ley para evitar el contrabando.
que ustedes también están sí, de acuerdo. Claro, nosotros estamos de acuerdo en que no tiene que haber contrabando, pero es que, digamos, esto es una cosa mucho más compleja, o sea, tiene muchos más elementos que no se están teniendo en cuenta, y lo que les he dicho, y digamos, en eso sí voy a ser reiterativo, consideramos que esto es un producto totalmente diferente al tabaco y por eso no debería ir. Nosotros estamos de acuerdo con la regulación, tú lo has dicho, estamos totalmente de acuerdo, pero ¿por qué dentro de la ley antitabaco? O sea, ¿cuál es la obsesión de regular este tipo de productos? Le voy a decir por qué, y le robo la palabra al senador Name. Parafraseo el proyecto de ley, porque se trata de productos que requieren combustión para su consumo, es una definición del proyecto de ley, y por eso se equipara tabaco, cigarrillo y derivados. Si me equivoco, senador Dami, corríjame por favor. No, así es, pero además, Francisco, yo lo invito a que usted también ayude y que los puntos que usted quiera meter en la ley, si es a favor de la ley, yo le abro mi oficina, nos sentamos. Pero lo que no voy a permitir, Francisco, es que no se haga la ley, porque 2 o 3 años que demora pasar un proyecto de esto, las utilidades van a ser miles de millones de pesos, que al final esto es lo que está buscando las tabacaleras. 2 o 3 años con un vacío tan grande como este, van a tener unos ingresos líquidos, porque además no pagan los impuestos que deberían pagar, no hay contrabando, hay una cantidad de cosas. Yo le recomiendo a la asociación, péguense al proyecto, metan las cosas que ustedes quieren, que ustedes digan que son necesarias para el proyecto, vamos a meterlas, pero nosotros tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, nosotros tenemos que cuidar a nuestra población. En eso yo estoy totalmente de acuerdo, senador Name, y nosotros estamos de acuerdo que los menores no deben acceder a ese tipo de productos. Estos son unos productos que tienen que pagar impuestos en este país, y además estos productos, porque pero estos productos no pagan impuestos, es decir, hoy en día hay importación de estos productos y cualquier producto que ingrese al país paga un impuesto. Acá lo que pasa es que quieren ponerle el impuesto al tabaco, el adicional. Claro, porque es un producto que le hace daño a la salud. Además, a ver, Camila, nosotros logramos ponerle en una cajetilla, cada cajetilla de cigarrillo una foto a todas las personas para que sepan a qué atenerse y las posibilidades que tienen de enfermarse. Igual debe ser con estos productos, igual se le debe informar que en la cajetilla que están prohibidos para menores de edad, no se pueden vender a través de plataformas digitales, nos están contaminando, nos están dañando nuestra juventud. Un joven de 13, de 14 años que inicie con un vapeador, estamos seguros que cuando tenga la edad adulta va a seguir con el cigarrillo o va a seguir con otro producto. Miren, lo que está pasando en los colegios del país es muy grave. Venden unos vapeadores estilo lápiz y a eso le meten ya la marihuana líquida y están fumando eso, no hay ningún control, no sabemos de dónde viene, no sabemos... Pero venga, doctor Name. Sí. A propósito de eso que usted está diciendo, a mí se me queda una gran duda y es cómo la ley se va a aplicar en la práctica. Es decir, el policía va a ir a inspeccionar el contenido del vapeador. ¿Cómo va a ser para regular la comercialización de los vapeadores si estos tienen diferentes contenidos, algunos más nocivos que otros? Pero escúcheme una cosa, de entrada no va a poder tener en su posesión ningún menor de edad. O sea que independientemente de lo que el menor de edad tenga ahí, como le está prohibido la venta, hoy no está prohibido la venta a los menores de edad. Hoy un policía no puede hacer nada, un rector de un colegio no puede hacer nada, un padre de familia no puede hacer absolutamente nada. Un dueño de restaurante no le puede decir a una persona que tiene un cigarrillo electrónico, un vapeador, sálgase de mi restaurante porque usted está fumando en un espacio cerrado. Hoy hay un vacío en una ley. Sí, señor. Señor Ordóñez, usted quisiera, o más allá de eso, usted que ha traído datos a la mesa, yo quisiera preguntarle, ¿hay algún estudio que certifique en este caso que el vapeo pasivo no genere algún daño como lo generaba el cigarrillo? ¿O al contrario, si lo genera? O sea, que uno se enferme si está al lado de alguien que vapea, como cuando uno le dice, oiga, no me fume al lado porque me termina matando a mí y yo no tomé la decisión de fumar. Hay realmente 3 estudios que yo conozco al momento. Hay 2 hechos en España, uno hecho por el doctor Grimal y otro hecho por el doctor se me va ahorita el nombre, 2 estudios en España y otro en Estados Unidos donde se habla sobre el vapor de segunda mano o vapeador pasivo
y en todos los estudios apuntan a que no existe el vapeador pasivo como tal, no lo que pasa con el tabaco. Digamos, como lo mencionaban hace un momento, el aerosol que sale, digamos, de la evaporación, porque hay que aclarar una cosa, en el vaporizador, porque realmente el vapeador es el usuario, el vaporizador es el aparato. El vaporizador lo que hace es que calienta y evapora, no hay combustión. La combustión se da en el cigarrillo. Cuando tú enciendes un cigarrillo, la punta del cigarrillo puede llegar a alcanzar 600 grados centígrados. ¿Cuál es el factor de daño en el cigarrillo? No es la nicotina realmente, la nicotina genera dependencia, pero la reacción química que genera el calor en la punta del cigarrillo, junto con otros químicos con los cuales se procesa el tabaco, el monóxido de carbono y el alquitrán, son uno de los factores que realmente generan el daño en el tabaquismo. En este no está presente, ¿sí? En este, digamos, de los compuestos hay 4 sustancias presentes. Está el propilenglicol, la glicerina vegetal, el saborizante y el nivel de nicotina. No tiene absolutamente nada más. Lo que decían de los vaporizadores con marihuana, hay que aclarar una cosa y lo escuchaba previamente. Lo que pasó en Estados Unidos es un caso totalmente aparte de lo que tiene que ver con los vaporizadores de nicotina, de los dispositivos de administración de nicotina. Son unos cartuchos con THC que fueron tratados con y lo dice la FDA, con una derivado de la vitamina E que generó este tipo de enfermedades. O sea, lo que usted quiere decir es que al momento no hay ninguna persona en el mundo enferma por utilizar un vaporizador. Aquí lo que pasó fue con una nicotina. Sustancia particular de THC, que es un derivado de la marihuana. Exacto, y que fue tratado y que fue comprado en el mercado negro. La mayoría de los casos reportados son en estados donde está prohibido la venta del cannabis con uso recreacional. En California es donde hay menos casos, en los otros es donde está prohibido. Todos los estudios, y la FDA lo dice, el informe muestra que hay una sustancia presente y es un derivado de la vitamina E con el que fueron hechos estos cartuchos que fueron vendidos en el mercado ilegal porque lo declararon las personas enfermas. Uh-huh. Y eso no tiene nada que ver con los dispositivos de nicotina, nada que ver. Incluso la misma FDA en su declaración lo afirma. No, de los que tienen nicotina no se ha reportado ninguna sustancia extraña que haya generado estas enfermedades pulmonares en las personas afectadas en Estados Unidos. Camila, a mí me parece valioso destacar una cosa, por lo menos todos los que están en este panel están de acuerdo que a los adolescentes hay que dejarlos por fuera es decir, hay que reglamentar el uso en adolescentes y en eso tienen todos en común. Yo quisiera saber si el proyecto de reforma que tiene el señor Name incluye la procedencia, es decir, la cadena de la importación. Como decíamos ahora, esta mañana estuve y miré en un lugar y hay montones de frascos, eso parece un laboratorio de alquimista. ¿Cómo hace uno para saber que esas cosas que están vendiendo, esos líquidos, de dónde proceden y si verdaderamente han pasado por algún control? Ese es el problema, hay un vacío en la ley. En la institución que en Colombia debe vigilar, que vigila todo esto, los fármacos, las medicinas, que es el INVIMA, dice públicamente que ellos no pueden hacerlo. O sea, ahora hay un vacío muy grande. Seguramente Francisco y la asociación de vapeadores que están interesados en tener controles, en decirle a sus pero senador Name, ¿qué tendría que ver el INVIMA con la importación de los líquidos para los vapeadores? Todo en el país, cualquier sustancia en el país es vigilada por el INVIMA. Todo. Lo que pasa es que no hay un vacío, Camila, es lo mismo. Están entrando muchos productos de contrabando de China, están entrando muchos productos de contrabando de otros países y no sabemos realmente qué contienen esos productos. Yo quiero dejar claro dos cosas, Camila. La primera, no se está prohibiendo el uso ni del cigarrillo electrónico ni de los vapeadores en Colombia. ¿Qué estamos haciendo con la ley? Prohibirle la venta a los menores de edad. Sí, pero además le digo por qué, porque tengo muchos oyentes que nos están viendo hasta ahora y que nos están escuchando y que dicen que por medio del vapeador pudieron dejar de fumar. Acá tengo uno que me dice, Camila, yo utilicé el vapeador
un año y ya no Camila, fumo ni uso el vapeador. Perfecto, pero seguramente la persona que te está escribiendo es un mayor de edad. Es que los mayores de edad pueden hacer y tomar la decisión que ellos quieran. Es que la ley, nosotros lo que estamos diciendo para la ley es muy claro, nosotros no lo estamos prohibiendo. El mayor de edad y el que tenga facultades y que tenga sus recursos puede ir a una de estas almacenes de la asociación y comprar su producto. Es un mayor de edad. Lo que estamos diciendo nosotros aquí es: no se puede vender a los menores de edad. No se puede distribuir a través de plataformas electrónicas ni de ninguno de estos rapitenderos. Hay que aclararle y ponerle en las cajetillas a cada uno de los consumidores cuál es el riesgo para la salud que tiene. Senador, o sea, asimilar el tema al cigarrillo. Senador, nosotros no lo estamos prohibiendo ni le estamos diciendo a la señora que te escribió que ella no va a poder utilizar más el vapeador. No, ya lo puede utilizar, pero no es cierto que utilizando vapeadores se va a bajar el consumo de los fumadores de cigarrillos. Senador, eso no es cierto. Senador, yo le quiero dar mi testimonio. Yo llevo 6 años sin fumar. Yo me fumaba una cajetilla diaria. Y cuando tomé la decisión por mi hija, cuando empecé y cogí el primer vaporizador que tuve, desde ese día hasta el momento de hoy no he vuelto a coger un solo cigarrillo. Y mi condición de salud ha mejorado lo que usted no se imagina, senador. Yo tenía los labios morados de fumar. Me agitaba, me cansaba, y mi condición de salud... Usted es un mayor de edad, pero es que nosotros no podemos iniciar nuestros jóvenes... yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y usted se ha dado cuenta en las declaraciones que nosotros estamos de acuerdo en que este tipo de productos no deben llegar a los menores de edad. En eso estamos totalmente de acuerdo, e incluso en no promocionarlo en personas que no fuman. Esa también nosotros es nuestra propuesta para que las personas no se inicien en esto si no tienen la necesidad. Eso es una herramienta para la persona que quiere dejar de fumar. Mire, senador, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿cuánto le falta a este proyecto? Usted dice, esto va a ser un proyecto de 3 años y acá se van las tabacaleras o las empresas. No. El proyecto va a estar aprobado antes del 16 de diciembre. Antes del 16 de diciembre. Lo que hablé de los 3 años es que este proyecto se lleva trabajando más de 3 años. Entonces, cada un especial para cada producto demoraría 3 años. En 3 años podríamos aprobar otro proyecto diferente, o sea, mucho tiempo. Entonces nosotros lo que necesitamos es, vamos a escucharlos, a Francisco lo escuchamos a todos, pero nosotros vamos a seguir con la legislación. Nosotros no vamos a permitir que en Colombia se le vendan ni cigarrillos electrónicos ni vapeadores a menores de edad. No vamos a permitir que se distribuyan a través de ninguna plataforma electrónica. Vamos a ponerle controles de la importación a través de la DIAN. Vamos a darle herramientas al INVIMA para que vigile todas estas sustancias y las analice si son aptas para la salud. Perfecto. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos, Camila, prohibir el uso del cigarrillo electrónico ni los vapeadores en el país. Perfecto, senador José David Name, mil gracias por haber estado con nosotros, hablarnos de este proyecto de ley y tener la discusión aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted. Gracias. Y la última pregunta que le hago a usted, señor Orozco. Acá estamos hablando de una industria millonaria. ¿Esta asociación que usted dice que es de usuarios, usted la hace ad honorem? Sí. Totalmente, realmente yo no vivo de esto y realmente es una asociación, o sea, quiero hacer una aclaración, es una asociación de usuarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la cercanía precisamente con las tiendas porque muchos dueños de las tiendas fueron fumadores que empezaron a vapear y vieron una oportunidad de negocio en esto. Y hay que aclarar que hay muchas tiendas que sí pagan impuestos, que están registradas ante la DIAN, que están registradas ante la Cámara de Comercio, que realmente facturan sus productos. No podemos desconocer lo que dice el senador Name, que hay un contrabando y es una cosa que hay que mirar, pero vuelvo e insisto, yo creo que eso es una regulación que se debe hacer aparte de la ley antitabaco. Y hay otros proyectos de ley que están cursando que están hablando de la innovación de este producto y que se tiene que regular por aparte. Señor Francisco Ordóñez, presidente de ASOVAPE, muchas gracias por haber venido aquí a estar con nosotros en la cabina de Blue Radio. Y al profesor Steven Fernández, mil gracias, doctor Fernández, por atendernos desde España y pues darnos sus conocimientos sobre las investigaciones que hay alrededor de este tipo de sustancias ahora en el mundo. Feliz resto de día para usted feliz noche ya. Sí. Prácticamente sí. Gracias. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Hasta aquí llegamos nosotros con Mañanas Blue, pero no se muevan porque ya llegan todos nuestros compañeros de Meridiano Blue con toda la información de Colombia y del mundo.
Colombia está al aire. Cada detalle cuenta para estar bien informado.